Historias de Melk, la historia a grosso modo. Saludos amigos. ¿Cuál podemos decir que es la guerra más importante de la historia? Pues probablemente la Segunda Guerra Mundial. En ella hubo entre 60 y 70 millones de muertos. No contamos los heridos. Es una guerra de guerras. Pues estamos delante de un mapa, del mapamundi, y cogemos la lupa. Porque bien podíamos hacer una visión general de la guerra, pero también podemos acercarnos a conflictos un poco más pequeños. Pues habéis cogido la lupa. Vale, pues dejad la lupa. Ahora vamos a coger un microscopio, porque hay que ir haciendo zoom, hay que ir ampliando la vista. Porque hoy no vamos a hablar de un conflicto en general, no vamos a hablar de batallas, vamos a hablar de la vida de dos mujeres que lucharon en esta guerra y de cómo se enfrentaron a ella de formas tan diferentes. Hoy nos vamos a meter en el frente del este. Sí, ya sabéis, cuando los soviéticos luchaban contra los alemanes, que fue la guerra más dura de todas ellas, donde los nazis se emplearon más a fondo, en el mal sentido. Pues vamos a conocer la historia de dos mujeres, dos jóvenes soviéticas, que una se llama Zinaida y la otra Antonina. Pues bien, acompañadme a esta historia, que no os va a dejar indiferentes. Soy Tony de Melk y vamos a empezar a explicar la vida de estas dos mujeres. Acompañadme a la Bielorrusia rural de 1941. Empezamos. San Petersburgo, 1941. Estamos en junio. Se acaban de terminar las clases. La Unión Soviética está en paz. Y una familia decide enviar a las dos niñas, a sus dos hijas, Zinaida y la pequeña Galia, a casa de la abuela, a Bielorrusia. Porque bueno, han acabado las clases y que pasen el verano allí. Pero es que va a pasar una cosa. Es que a finales de junio de 1941 se acaba la paz. Adolf Hitler ha decidido invadir la Unión Soviética y empieza la Operación Barbarroja. Vamos a ver por qué hay que explicarlo esto un poco. En el 39, en verano del 39, 2 años antes, la Alemania nazi ha firmado un acuerdo con la Unión Soviética, un pacto de no agresión, y que se divide en Polonia y la parte del este de Europa, un poco. Pensad que Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia son partes que, o sea, son países independientes, y la Unión Soviética se quiere hacer con ellos, los invadirá, bueno, tendrán una guerra con los finlandeses y se han dividido Polonia. Han dicho la mitad para ti y la mitad para mí, y no nos tocamos nosotros. Eso es el pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop es podemos decir, el ministro de Asuntos Exteriores nazi, y Molotov lo mismo, pero del lado soviético. Bueno, pues son tan amigos hasta que Hitler decide invadir la Unión Soviética. Son tan amigos de aquella manera porque Hitler, desde el Mein Kampf, ya dejó claro que odia a los comunistas y piensa que toda aquella zona tendría que ser zona alemana para tener allí a sus colonos, tener a los
eslavos soviéticos como mano de obra esclava. Y bueno, esto ya lo dijo en el Mein Kampf, pero en el 39 firmaron este acuerdo. Bueno, pues se lo salta a la torera y decide invadir la Unión Soviética a finales de junio del 41. Esto a la Unión Soviética le pilla con el pie cambiado. Habían avisos de que esto podía pasar, la concentración de tropas, pero a grosso modo Stalin no se lo acababa de creer, no confiaba en estos informes y no se los tomaba demasiado en serio. Pues hizo muy mal porque empezó la Operación Barbarroja, los nazis atacaron y fueron a saco con su táctica de la Blitzkrieg, que es una táctica de ir a saco, pero sin parar. O sea, bueno, que también enchufaban a los soldados cantidades ingentes de anfetaminas y iban a saco y conquistaron muchísimo territorio en muy poco tiempo. Los soviéticos no los pudieron parar, hubieron grandes bolsas, ¿sabéis? Lo típico de que atacan por el norte, atacan por el sur, cuando cierran esa tenaza, dentro quedan grandes bolsas de soldados que se tienen que rendir. Y bueno, es que es todo un éxito para los alemanes. Y a todo esto llegan a Bielorrusia en un plis-plas. Zinaida y Galia no pueden volver a San Petersburgo. Imaginad, esto es un caos. No hay forma de volver. Tropas para un lado, tropas para otro. ¿Qué te vas a encontrar por el camino? 2 niñas solas. Zinaida tiene 15 años, es nacida en 1926. Galia es incluso más pequeña. Se quedan con la abuela. Pues la zona, Ziu, es conquistada por los alemanes y aquí ocurre una cosa. Ocurre que en la granja donde vivía la abuela, pues tenía pues su pequeño ganado, tenía pues sus gallinas, sus animales. ¿Y qué hacen los alemanes? Los alemanes, cuando llegan a un sitio, requisan esto para sus tropas, porque hay que darles de comer a estas tropas. Llegaron a la casa de la abuela se enfrentó a ellos. No os digo el nombre de la abuela porque no lo he encontrado en ningún informe, en ningún papel. Siempre la mencionan como la abuela. Bueno, llegan allí, la abuela se enfrenta a los soldados alemanes. Los soldados alemanes lo que hacen es darle una paliza a la abuela y le requisan todo el ganado. Esto Zinaida le hace un clic en la cabeza. Que toquen a su abuela no le ha gustado nada. Y buscará la manera de vengarse de estos alemanes. ¿Cómo lo hace? Hay jóvenes resistentes y ella se une a este grupo. Este grupo son los jóvenes vengadores. Los jóvenes vengadores son chavales. Estamos hablando de chavales de 16, 15, 18 años. No son adultos. Como ella es también muy joven, al principio la utilizan para repartir panfletos, así como bajo mano, vigilar a las tropas alemanas, ver dónde se mueven, si va una patrulla hacia un pueblo, ella está en el camino y los ve, va con su bicicleta. Esta era una forma muy lógica de utilizar a los jóvenes, porque en teoría los soldados alemanes, las tropas alemanas, no van a sospechar de chavales que están ahí, que a lo mejor están yendo a su casa
y ellos pasan con sus jeeps y con sus camiones y no le dan más importancia. Pero estos chavales lo que pasan son informes a los grupos de resistentes adultos, pues para decirles, mira, aquí están, aquí se dirigen, han llegado a este pueblo, han matado a tal, han matado a cual, y bueno, pues ella va haciendo este tipo de cosas. Se dedica también a esconder armas, le dan una pistola, ella la lleva debajo de una piedra, la deja allí e informa de que está allí aquella pistola. Bueno, este tipo de cosas, sin entrar en acción. Pero Zinaida no tiene bastante, quiere más, porque esto ya no lo he encontrado, esto es deducción propia. Los soldados alemanes, el ejército alemán, la Wehrmacht y también las Waffen-SS, los Einsatzgruppen, que son salvajes que llegaban a un pueblo y lo quemaban, mataban a todo el mundo. Bueno, pues yo ya no creo que sea solo porque pegaran a su abuela, sino por todo lo que estaban viviendo allí. Y ella quiere involucrarse más. Hará acciones armadas, atacará una fábrica de ladrillos junto a sus compañeros, hasta que en 1943 consigue trabajo en un cuartel alemán. Trabajará en la cocina. Pues un buen día, Zinaida, he encontrado varias versiones, pero estando en la cocina, preparando, supongo que una sopa, tampoco se especifica, pero la mejor forma de hacerlo diría que sería una sopa. Pues preparando la comida, vierte arsénico en la olla. Reparten la comida y muy pronto en el comedor todos se empiezan a encontrar fatal. Gente vomitando, gente enfermando. Rápidamente van a la cocina, reúnen a todos los trabajadores bielorrusos que estaban trabajando allí para interrogarlos y ver quién es el culpable. Zinaida, al verse acorralada, les dice: dadme la sopa que yo la pruebo. Zinaida coge sopa, se la empieza a comer. Los alemanes ven que dicen: ostras, si ella estuviera implicada no habría hecho eso, no se va a suicidar. Y la dejan marcharse. Zinaida, tal cual sale a la calle, empieza a vomitar para intentar sacar todo el veneno que tiene encima. A duras penas puede llegar hasta la casa de la abuela. La abuela sabe lo que ha pasado y empieza a darle infusiones de plantas de la zona y suero de leche para que lo vomite todo. Zinaida sobrevive. Los informes soviéticos, esto hay que ponerlo hay que tenerlo en cuenta. Los informes soviéticos hablan de más de 100 muertos. Zinaida había envenenado pues a toda una guarnición y ha sobrevivido, pero no puede volver allí, porque a la que sumen 2 y 2 se van a dar cuenta que ha sido ella. Y es lo que se dice vulgarmente: se echa al monte. Se va con los jóvenes vengadores, se une a la guerrilla y ya no la vuelven a ver. Zinaida se ha echado al monte. Los alemanes, al día siguiente, cuando ven que no vuelve a trabajar, ya saben que ha sido ella. Estamos en lo mismo. Supongo que al resto de trabajadores también los interrogan, entre comillas. Hago las comillas con los dedos. Interrogan de aquella manera y verían que los otros no fueron. Pues encima
la chica joven esta de 15 años no ha venido a trabajar. Bueno, 15 ya no, ella tiene 17. No ha venido a trabajar, ha sido ella. La mandan a buscar, no la encuentran. Zinaida estará viviendo en los bosques con los guerrilleros durante casi 6 meses. Pero ocurre una cosa, que los jóvenes vengadores en la ciudad están cayendo como moscas. Creen que hay alguien que los está delatando y envían a Zinaida a que vuelva al pueblo, que vuelva a la ciudad y investigue qué es lo que está ocurriendo. Zinaida vuelve, pero en muy pocos días la vuelven a coger. Zinaida la llevan a una habitación y empieza el interrogatorio. Zinaida, en un descuido del SS que está, de un Gestapo que está encargado del interrogatorio, ha dejado la pistola encima de la mesa. Zinaida coge esta pistola y le pega un tiro en la cabeza. Mata al Gestapo. 2 guardias que habían fuera de la habitación, al escuchar el disparo, entran y Zinaida los mata también. Salta por una ventana, se dirige hacia un riachuelo que está cercano. Toda la guarnición está buscándola y allí se encuentra con soldados alemanes. Ella intenta disparar, pero ya el arma se encasquilla y la detienen. La llevan otra vez hacia adentro y aquí empieza una parte dura. La tienen 1 mes torturándola. Le arrancaron los ojos y cuando ya se cansaron de torturarla, la llevan a un bosque y la fusilan. La música clásica no es solo un conjunto de notas escritas en un pentagrama, ni una simple sucesión de sonidos agradables. Es un lenguaje universal, capaz de transmitir lo que las palabras no pueden. Es pasión, es emoción, es historia viva. Es el puente que conecta a los compositores de siglos pasados con nuestras vidas modernas, recordándonos que las grandes preguntas de la humanidad, el amor, la muerte, la esperanza, el dolor, siguen siendo las mismas. En el gramófono de Palangano no queremos que veas la música clásica como algo lejano o incomprensible. Queremos invitarte a un viaje para descubrir cómo los grandes genios de la música, desde Bach hasta Stravinsky, encontraron formas de expresar lo más profundo de su ser y cómo esas obras pueden seguir tocando nuestras almas hoy. Prepárate para explorar historias fascinantes, emociones intensas y los secretos detrás de las obras maestras, porque la música clásica no es solo para entenderla, es para sentirla. Y si permites que te acompañemos, te prometemos que jamás volverás a escucharla de la misma manera. Bienvenidos a este viaje por la música, bienvenidos a El Gramófono de Palangano. Antonina Makarova. Nacida en 1920. Es 6 años mayor que Zinaida Pornova. Antonina era una niña muy introvertida, pero le daba mucha vergüenza hablar cuando era pequeña y cuando fue al colegio. Tenían que presentarse los niños. ¿Cómo te llamas? Yo, Sergei Yeltsin. Muy bien, Sergei Yeltsin. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Yevgeny Kuznetsov. Muy bien, Yevgeny. ¿Y tú cómo te llamas?
y la niña no habla. La niña, roja como un tomate, no abre la boca. Pues le dicen al profesor, se llama Antonina. Se llama Antonina Makarova. Muy bien, Antonina Makarova. A partir de ahora, en todos los informes se llamará Antonina Makarova. Pero no se llamaba así. Y esto es muy importante para la historia. Aunque parezca una chorrada, es muy importante. Se llama Antonina Panfilova. Esta niña crece, esta niña ya se le va un poco la vergüenza, esta niña estudia enfermería y en 1941, tachán, han invadido los nazis. Esta niña, que ya no es tan niña, ya tiene 21 años, se integra dentro del Ejército Rojo en la enfermería. Allí aprendió a utilizar también una ametralladora. La Maxim se le daba bastante bien, ella continuaba siendo enfermera y camarera. Pero como os comentaba antes, fue un desastre al principio para el Ejército Rojo y los embolsaron. La bolsa de Viazma. Aquí cayeron entre cerca de 1 millón de soldados, 600.000 fueron detenidos y capturados. 600.000, ¿qué cifras estamos hablando, Bueno, Antonina, junto con un compañero, Nikolai Fedchuk, pueden huir, se meten dentro de los bosques y están varios meses vagando, pues escondiéndose de los alemanes, porque esta zona ya está controlada totalmente por ellos, y van sobreviviendo como pueden. Encuentran un gallinero, cogen una gallina, se la comen y van tirando como pueden. Los campesinos de la zona les ayudan en lo que pueden. Y así están varios meses, pero Fedchuk llega un momento que la abandona, porque está cerca de su familia y se va con donde están ellos. Ella continúa deambulando hasta que ya no puede más. Sabe que va a morir y entra en Lokot. Un momento, porque vamos a hablar de Lokot. Lokot, zona pegada a Bielorrusia, al sur de Bielorrusia, está en la zona nazi, pero quien manda allí no son los nazis, son rusos que se han vuelto aliados. A ver, en la Unión Soviética no todo el mundo era comunista. Y aquí tenemos a un personaje, Konstantin Voskovoinik, que se dirigió a los mandos de las SS y les dijo, si queréis, yo puedo controlar la zona. Puedo juntar a un grupo, montamos un semiestado y vosotros podéis seguir avanzando y derrocar al gobierno de Stalin. Nosotros controlaremos aquí la zona. A los alemanes les pareció bien, porque dijeron, bueno, menos tropas tenemos que destinar aquí, porque claro, hay mucho partisano que está luchando contra nosotros, y si nosotros podemos avanzar y tenemos a estos rusos anticomunistas que se encargan ellos de luchar contra los partisanos, pues mira, todos contentos, todos ganamos. Y es una prueba. Vamos a ver cómo estos subhumanos, como pensaban que eran los nazis de los rusos, de los eslavos, vamos a ver cómo se manejan ellos solos. Dejamos aquí tropas, pero nada que ver si la controláramos nosotros mismos. Y así podemos avanzar. Vale, de acuerdo. Este tipo, Konstantin Voskovoinik, monta un... Este tipo era profesor. Monta un semiestado en la que van a luchar contra los partisanos. Y esta es la autonomía de Lokot.
monta un ejército que cogían armas a los rusos, a aquello que, bueno, lo que encontraban, un poco. Este ejército se llama la Rona, que es el Ejército Ruso de Liberación Nacional. Bueno, pues estos controlan Lokot. Antonina llega allí. Ha conseguido ropa, llega como una civil más. Y ella tiene mucha hambre. Y empieza a meterse dentro de estos grupos. Va a los locales donde van ellos, se emborracha con ellos, se emborracha con los nazis que hay, empieza a ejercer la prostitución y aquí viene el paso. Se integra dentro de la Rona. Ella va a ser la encargada de ejecutar a los traidores. Los traidores me estoy refiriendo a partisanos, judíos, familiares de partisanos. Ella es una superviviente nata. Pues como ella sabe cómo funciona una Maxim, una ametralladora, y nadie quiere hacer ese trabajo, se va a encargar ella de ejecutarlos. La primera vez se tiene que emborrachar, le empiezan a dar vodka, pero bueno, lo hace. Le plantan 27 personas delante del, o sea, en el pelotón, o sea, delante de una zanja, 27 personas, y las mata con la ametralladora. Ya ha dado el paso. Esta primera vez se emborrachó, pero luego las siguientes ya no le hizo falta. Siempre que mataba a la gente eran grupos de 27 personas. ¿Por qué? Porque la cárcel que tenían en Lokot era muy pequeña y solo cabían 27 personas. Entonces cuando se llenaba, los mataban y entonces volvían a llenar la cárcel. Y cada vez que se llenaba, ella estaba para ejecutarlos. Es conocida como Tonka la ametralladora. No hubo miramientos. No solo eran partisanos, como os he dicho, eran judíos, eran ancianos, eran niños, y habían días que se le acumulaba el trabajo y tenía que hacer varias rondas. Estos muertos los enterraban todos en la misma fosa común. Y ella empezó a aprovecharse de la situación. Ella, por ejemplo, si veía un abrigo de alguien, de los que iba a ejecutar, de una mujer, y pensaba, este abrigo me lo voy a quedar yo. Claro, las primeras veces se quejaba porque decía, ostras, es que el abrigo se ha llenado de agujeros de bala. Ahora ya no lo puedo arreglar o no va a quedar bien. Entonces aprendió y dijo, pues bueno, pues entonces no les dispararé al cuerpo. Y apuntaba a las cabezas para poder quedarse con la ropa, para poder negociar con ella. Era la misma Antonina la que una vez había terminado, o sea, había ejecutado a estas 27 personas, se acercaba a la zanja y les disparaba en la cabeza con una pistola. De día se dedicaba a esto, por la noche se emborrachaba y ejercía la prostitución con soldados, sobre todo con mandos de la Rona. Este pseudoestado de Lokot no fue una liberación para mucha gente de, oh, mira, pues al menos ya no están los soviéticos, ya no están los comunistas, que aquí que nos amargan la vida. No, la gente tenía pánico. Tenía pánico porque cualquiera podía ser un traidor. Era un estado asesino. No solamente buscaban a los que ellos consideraban traidores, a los partisanos. Ellos buscaban a cualquiera que no les gustara. En fin, pues así estará bastante tiempo,
Pero en 1943, Antonina, en su vida disoluta, en su vida del vive el día a día, se contagia de sífilis. Y los alemanes consideran que Antonina es un bien preciado. Es alguien a quien conviene cuidar. Y la trasladan a la retaguardia a un hospital alemán. Es 1943. El ejército alemán está en el frente del este. Está empezando a perder territorio. Ya ha pasado Stalingrado. Los alemanes cada vez les va peor en la guerra contra los soviéticos. Los soviéticos cada vez están avanzando más. Y esta zona va a ser conquistada por ellos. Este grupo se formará de la Rona, se formará unas SS especialmente de ellos. O sea, un grupo de SS. Estarán en Bielorrusia. Porque la historia que os he contado antes de Zinaida es a unos 400 kilómetros de Lokot. Está realmente cerca para las distancias que hay en la Unión Soviética. Y este grupo se irá a la zona donde estuvo Zinaida, que en esta época ya Zinaida ya es muerta. Bueno, cada vez les va peor a los alemanes. La Rona se mete en Varsovia, cuando el levantamiento de Varsovia. Y fueron tan salvajes que los nazis mismos se escandalizaban de cómo actuaban. O sea, tenían una gran falta de indisciplina. Estamos hablando de los alemanes, que son súper cabezas cuadradas. Eran indisciplinados, estaban todo el día borrachos, hacían masacres allí donde iban. Contaban entre 10.000 y 12.000 soldados. La Rona entraron en pueblos y masacraron a todos los judíos, a más de 10.000 en Sucenka y Navila. Boskovoynik ya no es el líder de ellos porque unos partisanos lo mataron. Y el que lo sucedió fue Bronislav Kaminsky. Los mismos nazis se lo llevaron y lo mataron por lo salvaje que era. En fin, la cosa estaba en descomposición. Y los soviéticos avanzan mucho. La guerra ya la van a perder los alemanes. Estamos ya en 1944, 1945. Antonina desaparece del mapa. Desaparece que en Kaliningrado, antes Königsberg, esto ya es Alemania, esto ya es zona de la Prusia Oriental. Llegan los soviéticos y ella consigue hacerse pasar por otra persona. Se consigue la documentación de una enfermera muerta y se hace pasar por una enfermera del Ejército Rojo. Pensad que todo esto está muy descontrolado, es el final de la guerra. Aquí ya no hay gente moviéndose para arriba, para abajo y comprobar los datos de cada una de las personas es muy complicado. ¿Y quién se va a pensar que esta chica es Tonka la ametralladora? Pues en Königsberg, en un hospital, conoce a Viktor Ginsburg, un sargento del Ejército Rojo, judío, que había perdido a toda su familia en las purgas que hicieron los alemanes con los judíos, y se enamoran. Nació el amor. Bueno, Antonina adopta el apellido de Ginsburg, ahora es Antonina Ginsburg, y se van a vivir a Lebel, en Bielorrusia. Van pasando los años. Antonina trabaja en una fábrica textil. Es una veterana de guerra.
tanto ella como su marido van a los colegios a dar charlas, a explicar cómo fue la guerra, lo malos que eran los nazis, cómo los soviéticos lucharon y ganaron esta guerra. Tienen 2 hijas y así van pasando los años. De Antonina hablan que era muy reservada en el trabajo. En una sociedad como la rusa, que es muy bebedora de vodka, el vodka es algo social, Antonina nunca bebía o bebía muy poco. Cuando ella había sido lo que había sido, que se emborrachaba cada noche. ¿Por qué lo hacía? Para no irse de la lengua. Porque ella pensaba que si bebía podía hablar más de la cuenta. Pues estamos en 1978. Una pareja respetada, Víctor y Antonina. Pero ocurrirá una cosa. La Unión Soviética era un estado muy burocratizado. Para hacer cualquier cosa necesitaba rellenar muchos papeles. El hermano de Antonina quiere salir del país, tiene que viajar afuera de la Unión Soviética, pero para eso necesitas el visado. Y ese visado tienes que rellenar muchos papeles. Poner el nombre de tus padres, poner el nombre de tus hermanos. Y aquí es cuando saltan las alarmas. Porque la KGB está buscando a todos los traidores de la Segunda Guerra Mundial. Porque con Antonina hubo gente que sobrevivió, que explicaron que había una persona que era Tonka la ametralladora, que era rusa. Y esta mujer estaba buscada. Pero no la encontraban. Porque estaban buscando a Antonina Makarova. Bueno, el tema. El hermano. El hermano está rellenando papeles. Y pone, mis padres se llaman tal, mis hermanos se llaman tal, y tengo una hermana que se llama Antonina Ginsburg, antes Makarova. Alguien en la KGB lo ve y dice, un momento, él se llama Panfilov y ella se llama Makarova. ¿Y si es la Antonina Makarova que estamos buscando? Estarán vigilando a Antonina Ginsburg durante 1 año. Hay que asegurarse muy bien que esa mujer es a quien están buscando, porque es una heroína de guerra. No puedes acusarla sin pruebas. Entonces empiezan a traer a supervivientes, empiezan a traer a colaboradores de la Rona que habían estado purgados en Siberia, en los gulags, para ver si la reconocen. A ella, a Antonina, la citan para una cosa de papeleo. Nada, porque si quiere, vamos a actualizar tus datos para subirte la pensión. Y bueno, nos explicas un poco cómo fue en la guerra, en la división que estabas y tal. Para ver si metía la pata cuando explicaba sus movimientos en la guerra. Antonina estaba tranquila. Ella iba haciendo su vida. Incluso un día que le mandaron una citación del banco para que fuera, quien la iba a atender había sido gente que había estado allí en Lokot. La vieron y todo el mundo la reconoció. Habían pasado 30 años. ¿Pero por qué la reconocieron? Porque Antonina tenía una brecha en la frente. Una arruga muy característica. Y esta mujer la tenía también. 30 años. Hubo testigos
que la vieron, la miraban desde las ventanas en las calles para cerciorarse si era ella. O sea, la KGB se lo tomó muy en serio. Y Antonina fue detenida. Ya estaban seguros que era ella. Ella se quedó muy tranquila, porque en su mente ella pensaba que habían pasado muchos años, que todo esto ya habría prescrito, que no le iba a pasar nada, que tarde o temprano sabía que vendrían a buscarla. Pero bueno, como han pasado tantos años, y como 1979 es el año de la mujer, pues bueno, no creo que me pase nada. Para Víctor, para su marido y para sus hijas, fue un jarro de agua fría. No, agua fría no, helada. Un cubo de hielo, de cubitos de hielo que le echaron encima. El hombre no sabía nada. Incluso cuando la detuvieron, al principio no le explicaron nada. Hemos detenido a tu mujer, punto, ya está. Pero él seguía insistiendo que ella es una heroína de guerra, que cómo pueden hacerle eso a una mujer que casi da su vida por el Estado. Y en la KGB se cansaron y le enseñaron todas las pruebas que tenían contra ella. Este hombre cayó en una depresión tal que cogió a sus hijas y se fueron de Lebel, porque no quería que le estuvieran señalando toda la vida. Es que imaginar la situación, 30 años casado con una mujer que no es para nada quien dice ser, que ha estado matando a tus compatriotas. Es que ella podría ser quien hubiera matado a su familia, porque a su familia la mataron como Antonina mataba a la gente. En fin. Bueno, es detenida, se la juzga, se la condena a muerte por el asesinato de 148 personas comprobados. Se le creen unos 1.500 asesinatos. Ella en el juicio no mostró ningún arrepentimiento. Ella dijo, me vi obligada, tenía que sobrevivir, a mí me pagaban por ello, yo no recuerdo las caras, porque yo mato, pero como no los conozco, pues no me importa. Pues fue ejecutada en 1979 por fusilamiento. Fue una de las 3 únicas mujeres ejecutadas en la Unión Soviética después de la época de Stalin. En Twitter, @melcaniano, con K. Y esta ha sido la historia de las 2 mujeres, Zinaida y Antonina, que tomaron 2 caminos muy distintos, 2 formas de enfrentarse a una guerra de aniquilación, como fue el Frente del Este, la Unión Soviética. Una que se sacrificó. De su hermana Galia se ve que también estuvo metida entre el movimiento partisano, pero no sabemos nada más. De los abuelos no sabemos tampoco nada más. Los padres estuvieron en San Petersburgo, y San Petersburgo, bueno, el asedio que tuvo durante creo que 4 años, pues no sé si hubieran estado mejor en San Petersburgo. El caso es que imaginad a estos padres que envían a sus hijas de vacaciones y nunca más las vuelven a ver, o por lo menos a Zinaida seguro que ya nunca más la volvieron a ver. Bueno, cosas que pasan en las guerras. Y esta chica, Zinaida, tiene muchos monumentos en la Unión Soviética. Bueno, en lo que era la Unión Soviética, pero estos monumentos siguen estando tanto en Zui, que es el pueblo donde estaba su abuela, como en distintas partes de Bielorrusia. Y tiene calles, hay una calle en San Petersburgo
que tiene su nombre, Zinaida Portnova. O sea, si algún día estáis de vacaciones, bueno, ahora no, porque como están con las guerras, pero si algún día viajáis a San Petersburgo, hay una calle que es bastante céntrica, sí, y bastante importante, porque es una calle muy larga, que se llama Portnova. Pues cuando veáis esta calle, es que está dedicada a esta chica. Tenemos esta chica que es heroína de la Unión Soviética desde 1958. Y luego tenemos la vida de Antonina Makarova, Tonka la ametralladora, que con tal de sobrevivir pasó todos los límites. No le importó nada ni nadie. Una superviviente nata, pero a cualquier precio. Mantuvo una mentira durante 30 años, engañando a todo el mundo. Y en fin, y por lo que sea, ella no tiene ninguna calle en la Unión Soviética, ni en Rusia, ni en Bielorrusia. En fin, espero que os haya gustado esta historia de dos mujeres muy desconocidas. Muy desconocidas porque es que yo normalmente cuando preparo algún programa me miro si hay más podcasts, hay documentales, hay cosas así pues en iVoox, en Spotify y tal. Y en castellano no hay nada, no he encontrado nada. He encontrado algunos reels, algunas cosas de Instagram, de YouTube, Shorts, pero muchas cosas hechas por IA que no cuentan la historia como fue. Pues bueno, pues espero que os haya gustado, porque creo que son dos historias muy interesantes. Y nada más, que me contáis qué os ha parecido, me lo dejáis en comentarios. También, no he querido hablar demasiado de según qué cosas que he encontrado de Zinaida Portnova, porque solamente tenemos los datos que nos daba oficiales la Unión Soviética. Y esto hay que cogerlos un poco y ponerlos en cuarentena, porque pues que como es una chica que ha sido considerada heroína de la Unión Soviética, pues engrandecen un poco los términos. O sea, igual no murieron. O sea, según los partes oficiales, mató a 100 mandos de los alemanes. Los alemanes nunca dicen nada de eso. Tampoco porque no les interesa. Entonces hay que ponerlo un poco en cuarentena, porque siempre se engrandece un poco la figura de esta persona que tú quieres subir a un escalafón más alto. Entonces he explicado lo que más o menos se sabe seguro de ella. Por ejemplo, no he encontrado los nombres de los padres. Sé que el padre se llama Martin, pero no sé el nombre de la madre. No sé el nombre de la abuela. No sé qué ocurrió con ellos al final de la guerra. Bueno, y quería poner sobre aviso sobre este tema. ¿Qué más? Pues nada, que este es el final, que os dejo en la caja de descripción la lista de las canciones de Spotify, os dejo el mail, os dejo el Twitter, todo este tipo de cosas. Y nada más, que nos vemos en el siguiente episodio, así que un saludo y adiós.